tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de un tema jurídico fiscal. Este es uno de los temas que nos han pedido mucho en cuestión de las redes para poder hablar del tema y empezamos justamente con la definición de los términos de qué es una ilusión y qué es una evasión fiscal. Y para esto, bueno, tenemos un gran amigo que ahorita lo presentaré oportunamente, pero primero, antes que todo, y como es costumbre ya de estas emisiones, primero déjenme invitarlos a que pongan los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. De igual manera que nos sugieran temas como este tema y nosotros vamos a hacer lo posible para tener especialistas, expertos en la materia, para que nos hablen y que nos desarrollen justamente el tema que han estado solicitando. De igual manera, nosotros les pedimos que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo este tipo de contenido, y que de igual nos busquen en Facebook y ahí nos proporcionen un like. Ahí está la forma de poder compartir estos videos que creo que han estado gustando mucho y sobre todo por el tipo de contenido. Así es que ayúdenos suscribiéndose y compartiendo este material. Y para los que no puedan vernos y que solamente nos puedan escuchar, también estamos en cadenas de distribución de podcast. Nos van a poder encontrar en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon, en varias cadenas de distribución de podcast que estamos subiendo el contenido diferenciado. Así es que de nueva cuenta, suscríbanse y compartan este tipo de material. Pues bueno, ya después de aventarme este recorrido en la cuestión de las redes, pues ahora sí voy a presentar al gran amigo que tenemos el día de hoy. Él es licenciado en Derecho, él es abogado por parte de la Universidad Iberoamericana y actualmente es socio del despacho Arias Miurne, dedicado a la asesoría tributaria en general. También es partícipe del Colegio de Contadores Públicos de México, donde pertenece y ha pertenecido a diferentes comisiones en el ámbito fiscal, auditoría fiscal y también de desarrollo fiscal, y que le gusta compartir. De hecho, antes de empezar esta emisión, justamente me estaba platicando de algunas experiencias que había tenido en algunos cursos o pláticas que ha estado en la cuestión del colegio, y le gusta mucho platicar, por eso nos hemos acercado con él para platicar de este tema. Les decía, él es licenciado en Derecho, Leonardo Brizuela Radilla. Leo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy con ese interesante tema actual de la elusión y evasión fiscal, ¿no? Que lo vemos día a día en todas las auditorías que en el ejercicio profesional hemos tenido la oportunidad de asesorar a los clientes. Es un tema que ahorita como lo vamos a platicar, pues está en boga y es lo que normalmente nos están cuestionando las autoridades fiscales, ¿no? Oye, ahí un poquito de lo que estás empezando a comentarnos, pues yo sí iría un poquito atrás y muchas veces como contadores y también como abogados, dependiendo a la pauta que nos estemos dedicando, especializando, pues yo estaba en la escuela y me interesaban muchos temas de impuestos, la fórmula de poder determinar y todo. Te acercas al Código Fiscal de la Federación y empiezas a ver el ámbito tributario, el de las contribuciones, el tema de devoluciones, compensaciones, defraudación fiscal, etc. etc. Dentro de todas esas enseñanzas que tenemos en la escuela, uno de los términos que empezaban a escucharse era planeación fiscal, que ahorita ya no sé si realmente el término de planeación sea lo que realmente pudiéramos estar haciendo nosotros como contadores y como asesores abogados en la cuestión de los términos. Esto porque, como lo comentas, empieza ya a vislumbrarse ciertos temas que actualmente pudiéramos estar teniendo como estas palabritas de elusión y de evasión fiscal, y que es problemático porque esto sí puede llegar a ser un problema. Y lo que nosotros realmente deberíamos de tener en esa visión o empezar sería una optimización de tema contributivo de impuestos a lo que anteriormente se conocía como una planeación. Estas palabras podrían empezar como un antecedente, Leo. Sí, claro, fíjate que esta palabra de planeación fiscal,
Pues yo más bien creo que lo que se permite en términos de la legislación fiscal es el tema de una economía de opción, que seguramente todos los que estamos escuchando este podcast, o sea, alguna vez en su vida o en su carrera, se habrán escuchado el tema de economía de opción. ¿Y a qué se refiere este tema de economía de opción? Pues cuando la legislación, vámonos a la ley del impuesto a la renta, pues nos establece distintos regímenes fiscales, pues yo puedo optar por el que mejor me convenga mis intereses, ¿no? No necesariamente pues tengo que tributar de la manera más onerosa posible, ¿no? Yo puedo ver dentro de las disposiciones cuál me conviene y te doy el ejemplo del tema de integración de sociedades, ¿no? O sea, eso está perfectamente permitido y se llama economía de opción. Lo que no está permitido, y es el tema que hoy nos trae, es el tema de elusión y evasión fiscal, ¿no? Y yo lo resumiría, vamos a explorarlo durante toda la charla, a la elusión yo hablaría de operaciones que son existentes, reales, pero únicamente buscan una ventaja fiscal, ¿no? Y en términos didácticos, porque ahorita estamos hablando de cuestiones didácticas, pues yo te pondría el ejemplo del Código Fiscal de la Federación, donde el artículo 14 pues te establece que es una enajenación fiscal para efectos fiscales, y el 14b donde te habla de las fusiones y escisiones, donde no se considera una enajenación para fines fiscales. Si yo solamente busco el no tributar con ese 14b, pues sería un ejemplo muy burdo de una elusión fiscal, ¿no? Porque realmente yo lo que quería hacer es una compraventa de bienes y lo documenté como una fusión simplemente para evitar la carga fiscal, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo didáctico de qué estaríamos hablando de ilusión. Insisto, son operaciones existentes, a diferencia y en contraprestación a lo que es la evasión fiscal, ¿no? Ahí estamos hablando de operaciones que no son reales, inexistentes, ficticias, con el único objeto de obtener un beneficio fiscal, y llámese deducción, diferimiento temporal del impuesto, acreditamientos, etcétera, ¿no? Y el ejemplo que todos tenemos en la mente, pues es la compra de facturas, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran diferencia entre los dos conceptos que estamos hablando de elusión y evasión fiscal. Elusión, operaciones existentes con ventaja fiscal, y evasión fiscal, operaciones inexistentes que el contribuyente obtiene un beneficio fiscal siempre en perjuicio del fisco federal. Oye, Leo, ahorita con lo que estás ahorita platicando, a ver si vamos por la misma línea. Sería esta forma de tributación de opciones, como lo estás comentando, pudiera yo estarlo hablando de una persona física. Tú lo estabas comentando de un grupo de sociedades, pero yo voy a hablar de unas personas físicas, en donde el día de hoy, 2022, tenemos un nuevo régimen, de régimen simplificado de confianzas para personas físicas, que es opcional. Yo debería de estar tributando como un régimen general de actividad empresarial y profesional, y se me da la opción de que al final de cuentas puedo tributar en el régimen simplificado de confianza. Las dos son diferentes formas de tributar, tienen sus propias obligaciones y las dos tienen sus propios requisitos, tanto de ingresos como de deducciones, bases tributarias, pagos provisionales, declaración anual. Pero yo puedo escoger la que más me convenga de acuerdo a mis propios números o a la que yo pusiera, a la que yo quisiera. Eso es una economía de opción, como dices, un tema tributario de opciones que se me presentan cuando tengo varios escenarios, porque si solamente me dicen, así tienes que pagar el impuesto, ahí no habría vuelta de hoja. De hecho, tendría que irme a ver las normas sustantivas de objeto, base, tasa, tarifa, que ahí no me puedo mover absolutamente nada y le tendrá que tener el cumplimiento. Ese, digamos que como la explicación del primer término. El segundo, lo cuestión de la ilusión. La ilusión es algo que al final de cuentas yo pudiera estar realizando el día de hoy, pero busco hoyos, algo que no está bien definido, legislado en cuestión del código o en la cuestión de las leyes, y trato de aprovecharlo y darle la lectura a mi conveniencia para poder disminuir, tal vez no pagar impuesto. Como déjame ponerlo un ejemplo que se estuvo manejando durante mucho tiempo, lo que era la previsión social, pero para los cooperativistas, que al final de cuentas la ley no lo describía, entonces posiblemente era un objeto de la ley y hubo ciertas movilizaciones por ahí
para darle totalmente exento o no objeto de la ley a ciertas personas una cantidad de dinero, que sería el aprovechamiento de la propia ley, porque si te hablaba de la previsión, pero no en específico de la previsión para cooperativistas en aquel entonces. Y la última, que sería la evasión fiscal, ya es una simulación, ya es totalmente un aprovechamiento y de plano es no querer pagar impuestos, entonces ya utilizo o no pago de contribuciones aunque me dé un impuesto y o estas operaciones simuladas que estabas comentando tal vez del 69. Sí, exactamente, tú lo definiste de manera espléndida. Son las tres conceptos que vamos a platicar ahorita. La economía de opción, que como bien dices, en personas físicas a partir de este año, pues ya tenemos el reciclo, ¿no? Pero para que sea una economía de opción, pues yo no tengo que forzar a caer en esa disposición, ¿no? O sea, naturalmente, conforme a los requisitos, yo me tengo que colocar en esa situación para poder optar. Si yo documento para cumplir requisitos que no cumplo de manera natural, pues ya podríamos estar hablando de las otras dos figuras, que es la ilusión y la evasión fiscal. Entonces hay una línea muy gris y delgada entre lo que es la economía de opción, que está plenamente permitida, porque insisto, nadie me obliga a pagar de la manera más onerosa mis impuestos, sino que yo tengo opciones como el que acabas de mencionar, reciclo, el régimen de integración de sociedades. Entonces, mientras yo lo haga de manera natural, pues la autoridad, en caso de una revisión, pues no va a encontrar ninguna objeción en la opción que yo tomé, ¿no? Y los otros dos temas de ilusión y evasión fiscal, pues son los que ahorita vamos a platicar, y si me lo permites, pues yo empezaría con qué herramientas tiene el Servicio de Administración Tributaria para atacar el primer tema, ¿no? La ilusión fiscal. Entonces, ¿qué tenemos a partir del 2020? Es un artículo 5A en el Código Fiscal que te establece que las autoridades pueden presumir en facultades de comprobación una ausencia de razón de negocios, ¿no? Y el propio código en su articulado pues, te dice qué se entenderá entre otros, porque es una definición genérica, no es exacta. Te dice, tú puedes considerar contribuyente que hay una razón de negocios en tu operación cuando el beneficio económico sea mayor al beneficio fiscal obtenido. Evidentemente, la legislación pues, no te da el listado de documentos o información que yo le tengo que aportar al SAT para demostrar que hay una razón de negocios. Pero si no lo hago, desvirtúa esa presunción, pues lo que va a hacer la autoridad es reconducir el efecto fiscal al realmente realizado por los contribuyentes. Y si volvemos al ejemplo que te platicaba hace unos momentos del 14 y 14B, pues si no encuentra una razón de negocios en una fusión, pues entonces te la puede reconducir al efecto a una enajenación para efectos fiscales en términos del 14B, ¿no? Oye, y también para poderles decir a las personas que nos están viendo y escuchando que este artículo 5A, que al final de cuentas viene también de un impacto a nivel internacional y que se estamos hablando ya de una tributación que viene del fenómeno BEPS, que es para evitar erosionar bases tributarias en diferentes países, convirtiendo tributariamente en donde te convenga una menor cantidad. México la retoma y al final de cuentas hace una razón de negocios, obviamente, a favor de la propia autoridad, que si bien no está definida, como también lo dijiste hace ratito, estas son operaciones que realmente son reales y que se están haciendo. Y que antes de llegar a una razón de negocios, nosotros deberíamos de ver que sean deducciones autorizadas en determinado momento, que tienen que cumplir los requisitos formales de deducciones, que deberían de estar cumpliendo, que no entren dentro de los no deducibles, que la autoridad no quiere que los disminuyas en forma directa porque no les ve vínculos con la cuestión de la operación. Aún así, cumpliendo todo esto, pudiera ser que en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación haya una recategorización, porque aparentemente estás haciendo la deducción para pagar menos impuesto, aunque la operación sea totalmente legal y que cumpla todos los requisitos previamente que estoy comentando.
Sí, sí, de acuerdo, ¿no? O sea, digamos que este requisito de la razón de negocios vendría siendo un requisito de fondo, ¿no? O sea, tengo que evidentemente revisar mi artículo 25 de renta, de las deducciones, el artículo 27 de los requisitos, pero yo te diría, atrás de este artículo 27 de los requisitos, pues está los dos temas que vamos a hablar, razón de negocios y materialidad, porque son requisitos de fondo para que yo pueda disminuirlos de mi base gravable de impuesto. Y ahorita que mencionabas que era un concepto indeterminado, esto vale la pena comentarles que ya existe criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que el hecho de que la legislación emplee conceptos jurídicos indeterminados no significa que la norma se torne inconstitucional o ilegal. ¿Por qué? Porque establece que el legislador no puede definir absolutamente todo en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, aunque tenemos una definición de presunción de razón de negocios y cómo podríamos acreditar esa razón de negocios, pues bien a bien será al momento de que tengamos una resolución definitiva, una auditoría o un litigio, donde nosotros tendremos que aportar toda la documentación que le demuestra al fisco que no solamente estoy realizando una deducción para obtener una ventaja fiscal, sino que en el fondo pues, hay un beneficio económico medido a través de, por ejemplo, proyecciones financieras, periciales en materia económica, donde pueda demostrar que más allá del efecto fiscal benéfico, pues te estoy buscando el motivo de negocios, ¿no? Que como cualquier sociedad mercantil, pues lo que busca es un lucro, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso y tomar en cuenta que la presunción siempre se tiene que realizar en ejercicio de facultades de comprobación y, muy importante, en tema del 5A, se tiene que obtener una opinión favorable por parte de ese órgano que a la fecha, salvo que tú me digas otra cosa, no existe y por tanto me parece que es inaplicable este 5A por el momento, donde le diga si vas para adelante en esta auditoría para que puedas presumir la ausencia de la razón de negocios, ¿no? Oye, Leo, y siguiendo entonces este comentario que dices, oye, yo tengo elementos, o yo siendo la autoridad, tengo elementos que a partir del 2020, y aparte hubo una reforma para el 2021, adecuando justamente este nuevo concepto que estamos entrando aquí. Yo lo que te podría decir, que también lo he platicado con otros amigos en común, también abogados, en el cual el pagar menos impuestos no es una razón de negocios en sí. Estamos hablando que estás optimizando el tema contributivo. Entonces, creo que esto que la autoridad tiene ahorita como razón de negocio va totalmente desacuerdo del comentario que estoy diciendo. Pero el ahorrarte el tema contributivo tiene una razón de negocio, y la razón de negocio quiere decir que me produzcan mayores utilidades para un tema tributario. Entonces, creo que al final de cuentas la autoridad, con esta herramienta, este artículo que se incorpora desde el 2020, ha tenido y va a tener problemas con los contribuyentes, porque como no está definido claramente qué es lo que estarían buscando por parte de la autoridad, como dices, yo entregaré proyecciones, vamos a ver si realmente ellos alcanzan a ver esa razón de negocios o esa materialidad. Sí, sí, no, a ver, es un tema meramente subjetivo y por tanto peligroso, ¿no? Porque pues, podría haber un abuso por parte de digo, no me gusta decirlo así, pero podría haber un abuso en esa aplicación de esas presunciones al ser un tema subjetivo e indeterminado, de que dependerá del auditor en Hacienda o del abogado en el tribunal que tenga el expediente y las pruebas y que determine en el caso concreto si hay o no una razón de negocios. Entonces, a mí cuando estamos hablando de conceptos indeterminados como es pues sí me preocupa el tema de la certidumbre y seguridad jurídica, donde no hay reglas claras, que insisto, dependerá del análisis que el auditor de Hacienda o el abogado en el tribunal realice de la documentación. Entonces, sí me parece un tema sumamente peligroso, pero bueno, si me permites también otro comentario de la razón de negocios, es que me parece muy importante, como estamos hablando de operaciones
operaciones, insisto, existentes, no hay una simulación, no son operaciones inexistentes, sino que es un fraude a la ley, un abuso del derecho, pues evidentemente en el último párrafo de este artículo 5A, para tranquilidad de todos, pues nos establece que en caso de que no se desvirtúe esta presunción, simplemente se determinarán las contribuciones omitidas, pero en ningún momento pues va a haber un tema penal, ¿no? Porque realmente pues no estamos hablando de operaciones inexistentes a las que yo sí le di un efecto fiscal, que es lo que vamos a hablar en la segunda parte de esta charla, que ya estamos hablando de ausencia de materialidad, simulación, compra de facturas. Eso es otro tema. Aquí estamos hablando operaciones reales donde yo abusé de una norma, me coloqué ahí no de manera natural, sino forzosa, y entonces lo que le permite con esta herramienta al SAT es reconducir el efecto fiscal al realmente obtenido. Y como bien decías, a partir de este año, pues hubo un reforzamiento de lo que se denomina la razón de negocios. Y ahora que tú estabas hablando de cuestiones que se han platicado en el foro, pues también hay una cuestión muy interesante y que yo todavía no logro vislumbrar y que me parece que serán los tribunales quienes resuelvan en su momento esta cuestión, ¿no? La pregunta es, ¿estas nuevas normas que están incluidas en la ley del impuesto sobre la renta y en el código fiscal aplican de manera independiente al procedimiento del 5A? ¿Son autónomas? ¿Tengo que seguir el procedimiento o no, no? Como antecedente, a mí me gusta siempre poner qué pasó con el artículo 69. Y me acuerdo que los colegas abogados, cuando presentaron los medios de defensa en contra de liquidaciones, donde la autoridad objetaba la ausencia de materialidad, pues siempre ponían su argumento de forma en el sentido de que como no agotaste el procedimiento del 69, pues no puedes en esta devolución de saldo a favor o en este crédito fiscal controvertirme la materialidad de la operación. ¿Y qué pasó? Que tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron en jurisprudencia que el artículo 69 es una cosa y en el artículo 22 y 42 que se refiere a devoluciones y a créditos fiscales, que en estos fundamentos legales la autoridad puede cuestionar con independencia de que se hubiera seguido o no el 69. Entonces quizá siguiendo una lógica similar a lo que se resolvió hace unos años respecto al 69, quizá respecto del 5A, pues en su momento también van a decir que el artículo 5A es una cosa y que si yo no cumplo con los requisitos que me establece la ley del impuesto sobre la renta en materia de fusiones y escisiones, créditos respaldados, enajenación de acciones a costo fiscal o capitalización delgada, donde ahora a partir del 1 de enero me piden una razón de negociar, pues le van a quitar el efecto fiscal tanto a la fusión o enajenación, me van a convertir los intereses a dividendos, o me van a quitar la autorización para enajenar acciones a costo fiscal, o bien no me van a dejar aplicar la opción en el tema de capitalización delgada por no tener una razón de negocios, ¿no? Oye, Leo, esto sí es muy preocupante lo que dices porque, o sea, estamos hablando que estos términos, aunque no tengamos algo ya establecido dentro de los códigos, ya hay criterios de la cuestión de la Corte y van a seguir saliendo mayores criterios que, como lo estás comentando, seguramente van a poner en una encrucijada tanto a la autoridad como al contribuyente, dependiendo cómo vayan la cuestión de las posturas. Pero si yo empiezo a hacer una operación de estas naturalezas que puedan empezar a tener un problema de que la autoridad lo asimile a que no hay una razón de negocio, también yo creo que hay comentarios que pudiéramos nosotros tener como asesores, que existen estas operaciones que se tienen que estar evidenciando la cuestión de la autoridad, los famosos esquemas reportables, que dependiendo lo que tienes con los esquemas, es un antecedente a identificar por parte de la autoridad si tienes una razón de negocios o no. Sirve como un antecedente. Y también lo otro que hemos tenido de hace tiempo, los famosos criterios no vinculativos y los criterios normativos por parte de la autoridad, que de igual manera, al ser criterios no forman parte de la ley, no deben de ser que deben de generar mayores obligaciones, pero sí te está dando, como el nombre lo dice, criterios que tiene la autoridad y tú sabrías si los haces o no, tendrías un problema o no con la autoridad dependiendo
la postura que pudieran estar siguiendo. Creo que todos estos antecedentes, como los criterios no vinculativos, los normativos y lo que serían estos esquemas reportables, pues la autoridad tiene mayores elementos para poder ver si existe o no esa razón de negocios, amarrando un poquito con ese 5A. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Pues realmente la evolución legislativa es esta, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. A ver, hay que recordar que la razón de negocios se cuestionaba desde antes de este 5A. De hecho, había criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde te decía, oye, contribuyente, la autoridad puede decirte que no hay una razón de negocios y tú tienes la carga y todavía no existía en ley. Entonces, todo lo que tú dices, la razón de negocios es, pues para evitar esas planeaciones fiscales agresivas donde la autoridad, incluso en los criterios del propio Servicio de Administración Tributaria, pues identifica por dónde le están metiendo goles y pues es lo que está tratando de tapar y es lo que le está dando el legislador, herramientas o dientes a la autoridad, pues para poder atacar esos efectos nocivos que se ha dado cuenta en las auditorías de Hacienda en ejercicios anteriores. Entonces, todo es un antecedente, todas estas nuevas disposiciones es qué ha pasado en el pasado y lo están trayendo ahora ya mediante disposiciones normativas. Entonces, a mí me parece, para cerrar este tema ya de la elusión fiscal, si te parece, y empezar el tema de la evasión, pues yo te diría que a partir de ahora no solo es revisar los requisitos formales que comentabas del artículo 27 de las deducciones autorizadas, sino en el momento de yo realizar una operación, pues sí tener pues ese expediente de defensa, como le llaman algunos colegas, donde yo pueda tener un documento financiero o económico que me acredite que pues realmente estoy buscando ese beneficio económico, ¿no? Y que no simplemente la operación busca la deducción o el diferimiento, ¿no? Entonces, ese sería como una primera conclusión en el tema de elusión fiscal, si me lo permites, Rodrigo. Oye, y de una vez para darle continuidad, pues vamos a la siguiente palabrita, que fue la convocatoria que hicimos, la cuestión de la evasión. Creo que aquí al final de cuentas vamos a encontrar muchos más elementos que pueda tener la autoridad, pero ¿qué es esta evasión? Mira, evasión, como lo anticipábamos al principio de la charla, pues estamos hablando de operaciones inexistentes, operaciones ficticias, operaciones que realmente pues no están existiendo. El ejemplo me parece más claro es el tema del 69, todo el tema de facturas falsas, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos de evasión es no existió la operación y yo agarré una facturita y le di un efecto fiscal en mi declaración anual de impuestos. Entonces, evidentemente, esto es muchísimo más grave que del tema de la ilusión, que no deja de ser desde mi punto de vista nocivo, pero el caso de la evasión ya es lo más, ¿no? Le di efecto fiscal a un acreditamiento, a una deducción sin que realmente existiera la operación, ¿no? Y para esos efectos, pues también la autoridad, así como existe la razón de negocios, pues a partir del 1 de enero de este año, pues también se incluye un 42B en el Código Fiscal de la Federación, donde se trae lo que establecía el 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se introduce ya de manera genérica el 42B que habla de la simulación de actos, ¿no? Pero aquí también es importante comentar que para que la autoridad pueda en ejercicio de facultades de comprobación nuevamente aplicar esta simulación, pues le establece ciertos requisitos que yo te mencionaría, uno de ellos que me parece el más importante. La autoridad no puede en una resolución definitiva determinar la simulación fiscal si no acredita que hubo la intención de simular por parte del contribuyente y así lo dice explícito. Entonces, cuando nosotros veamos a partir de ahora en un crédito fiscal, en una negativa de evolución, en una resolución, oye, simulación, espérame, voy a ver si en los motivos de la autoridad, pues demostró, como dice el 42B, que la intención era simular la operación para causar un perjuicio al fisco. Y
evidentemente, como estamos hablando de operaciones falsas, pues sí tiene la consecuencia penal, ¿no? Y todos nos recordamos hace algunos años que hablábamos mucho del 113 bis, perdón, donde el tema de comprar o vender facturas por 7.8 millones, pues sí, además del crédito fiscal que en su caso me determine, pues ya podría implicar penas corporales a quienes trafiquen con comprobantes fiscales, ¿no? Oye, luego también nada más para poderlo aclarar, ¿no? Esta evasión fiscal puede ser con o sin las famosas facturas que estaban diciendo, porque sencillamente yo puedo disminuir la base tributaria o no presentar alguna declaración y puedo caer en una evasión fiscal. No estoy eludiendo, es una evasión en el cual no estoy pagando. Ahora, entra también el tema de que ya hay una cuestión penal cuando dos o más personas empiecen a ver la cuestión de las ventas de las facturas y llegan a esos 7 millones y algo referentes a que puedan ser considerados o no como enemigos de la nación. Pero independientemente de eso, tenemos dentro del Código Fiscal de la Federación que desde pequeñas cantidades podemos llegar a una defraudación fiscal. Y eso estamos hablando que podría caer en este término justamente de la evasión. Es una defraudación y por lo tanto desde un peso pudiera tener algún problema el contribuyente por omisión de declaraciones, aunque no tenga que ver con una facturas. Sí, sí, otro ejemplo que se me viene rápido a la mente y que no es tema de facturas es el tema de retenciones, ¿no? O sea, es un delito retener y no enterar. O sea, no simplemente es un tema de facturas falsas, ¿no? Es normalmente lo que ahorita vemos en las auditorías fiscales de Hacienda, que parten de las facturas y te presumen que hay una ausencia o carencia de materialidad en la operación, y yo como contribuyente pues tendré la carga probatoria de demostrar con cualquier documento que realmente o se entregó el bien o se prestó el servicio, pero como bien dices, no es un tema solamente de 69, sino que ya en la materia fiscal, y lo hemos podido ver en las auditorías de Hacienda y los litigios con Hacienda, pues ya esto es de cada día, ¿no? O sea, vemos una revisión y siempre en deducciones, con independencia de los requisitos fiscales, pues siempre hay una presunción de carencia, de existencia de la operación y va para atrás tu deducción o el acreditamiento, ¿no? Y también mencionar que al igual que la razón de negocios, el concepto de materialidad ni siquiera está definido en la ley, ¿no? O sea, a diferencia de lo que teníamos en la razón de negocios, un 5A que me da parámetros, pues aquí ni siquiera hay una definición en la ley, sino que la definición, pues, ¿qué nos los han dado? Pues los precedentes por parte de los tribunales, donde nos dicen, oye, de manera ilustrativa, te digo con qué documentación tú puedes acreditar la materialidad de una operación. Y aquí recordar que también en este tema de materialidad, pues ya los tribunales decidieron que yo no puedo demostrar que una operación es existente como lo hacía antes, ¿no? El contrato, factura y registro contable, pues no me sirve más que para que cumplas con los requisitos formales. El fondo actual, qué es lo que te requiere en una auditoría, qué es lo que te requiere un litigio, es mucho más amplio, es toda aquella documentación que se hubiera generado por la prestación o entrega de bienes. Y me refiero a lo extracontable, o sea, dame dónde están las propuestas de servicios, ¿no? Dame dónde están los reportes de seguimiento a tu proveedor. Dame tus opiniones de tus asesores donde te recomendaron que hicieras esta operación. Dame los peritajes en cualquier materia donde se hubiera materializado esa prestación de servicios. Entonces, va mucho más allá de lo que antes uno aportaba como requisitos para que nos pudieran avalar las deducciones de impuestos que estaban siendo materia de revisión por parte de Hacienda, ¿no? Y serviría para poder complementar bitácoras, fotografías, correos electrónicos, que sí lo dijiste por ahí, para poderle dar un soporte a la operación y más hablando de conceptos intangibles, que es donde durante mucho tiempo se le estuvo metiendo gol a la autoridad justamente con este concepto.
Pero aquí, Leo, lo que también yo pudiera ver, y en una realidad también me preocupa más esta palabra de materialidad, porque también lo comentaste, razón de negocios, hay una recategorización y al final de cuentas los números pudieran dar de por qué estoy haciendo una operación, pero en el caso de la materialidad fiscal se complica porque yo no puedo estar preparado para una materialidad que en mi perspectiva es totalmente subjetiva dependiendo quién te revise y si es que te revisa, le va a dar vialidad a lo que está dentro de los documentos que pudiste haber entregado. Porque yo te pude haber entregado 50,000 cajas con documentos y si la persona no los quiere revisar, obviamente no va a haber una materialidad. Y si lo que él está viendo es solamente paja, también al final de cuentas no va a haber materialidad ahí al respecto. Y eso de un lado, del lado del revisor cuando lleguemos a una cuestión de una corte por cualquier problema de que no haya un acuerdo entre las partes, la autoridad y el contribuyente, pues allá vamos a tener el otro problema que el juzgador va a tener que tener elementos para poder ver si de fondo existe la operación y obvias razones va a tener que tener peritajes, ya sea oficiales, de terceros, de la misma autoridad, y vamos a tener que ver cómo sería la interpretación y vuelvo a lo mismo, una materialidad totalmente subjetiva, porque es a los ojos del que lo lee. No vas a tener elementos para poder decir si al final de cuentas el revisor no quiere ver con los mismos ojos que tú estás viendo la operación. Sí, no, o sea, volvemos a lo mismo de la razón de negocios en el tema de materialidad. Son conceptos indeterminados y que dependen de la subjetividad de la persona que analice las pruebas aportadas por el contribuyente. Entonces, cuando partimos de una decisión subjetiva, pues entonces, insisto, pues no hay certidumbre ni certeza jurídica donde si aporto tales documentos, pues sí va a haber una materialidad. Siempre estaremos a, a a lo que resuelve un tercero, el encargado del asunto, para que éste resuelva si con las pruebas exhibidas pues hay una materialidad o simplemente se está simulando una operación. Pero aquí me llama la atención, ¿no? Porque hay una ley que se llama la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que en el artículo 21 pues habla que las actuaciones de los contribuyentes se presumen de buena fe. A mí me parece que esto ha sido pasado por alto por parte de las autoridades fiscales porque desde mi perspectiva, cada vez que me enfrento a una resolución definitiva que los clientes me hacen favor de darme su voto de confianza para que los asesoremos, pues siempre al parecer partimos de presunciones de inexistencia y me parece que esto va un poco en contra de lo que establece esta ley, ¿no? Que la actuación de los contribuyentes se presume de buena fe. A mí me parece que al contrario, ¿no? Al citar estas palabritas de operación inexistente, pues no estamos partiendo de ese principio que recoge la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Y que también, si me lo permites, también hace algunos años, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal, pues emitieron algunas jurisprudencias donde te dice que la carga de la prueba respecto de negocios jurídicos artificiosos, pues recae de quien hace la afirmación, ¿no? Entonces, si la autoridad anda nada más presumiendo que hay una simulación, pues también tiene la obligación de aportar pues esas pruebas que acrediten que hay una simulación por parte del contribuyente y no simplemente como lamentablemente se está haciendo últimamente de que nomás hay una presunción y órale contribuyente, pues entrega camiones de información y todavía con tus camiones de información pues dependerá de quién analice y que te pidan una información que a veces me parece inaceptable, ¿no? En el último asunto de materialidad que revisé, me pedían que les dijera el nombre de las personas que habían venido por parte de los proveedores de servicios a prestar el servicio y en qué horario, minuto y fecha habían prestado su servicio y cada persona qué había hecho en esa prestación de servicio. Entonces a mí me parece que ya llegar a esos extremos con este tipo de auditorías es lo que hablamos de lo peligroso que es esa gran herramienta que ahora tienen las autoridades de solamente presumir y que la carga de la prueba siempre recaiga en el contribuyente para defender sus deducciones y acreditamientos en las declaraciones de impuestos, ¿no? Oye, Leo, y creo que justamente ese es el objetivo del legislador, guión del ejecutivo que hemos tenido los últimos años. El que la autoridad no confirme
y que no tenga ellos la cuestión de decir algo que pueda ser cuestionado después, a que es lo que voy. Con la presunción por parte de la autoridad hace que el contribuyente o la contraparte tenga que confirmar, negar lo que está dicho en la presunción, y ahí es donde entra que cuando tú estás confirmando, negando algo, tendrías que entregar los elementos necesarios para poder confirmar o negar lo que se está diciendo por parte de la presunción. Y entonces ahí la carga de prueba se vuelve al contribuyente y pues ahora sí que la autoridad nada más se lava las manos, que si entregaste o no entregaste la información, al final de cuentas pues tú lo estás afirmando, tus elementos serían ahí los necesarios. Oye, permíteme de nueva cuenta a la gente que nos está viendo a invitarlos a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que ponga los comentarios en la parte de abajo, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast, que nos busquen en diferentes redes para poder ayudarnos a compartir y al final de cuentas que nos vean y que nos puedan escuchar. Oye, Leo, un poquito también esta pregunta que va totalmente ligada a una opinión de un experto como eres tú. Obvias razones, estos, lo digo, no son recetas de cocinas y no van a aplicar a todo mundo. Para poder dar una asesoría se tiene que consultar y ver los expedientes irreales para ver cuáles son los problemas, y más cuando estamos hablando con una cuestión tributaria. Pero el día de hoy la autoridad está determinando diferencias por medio de un robot, por medio de bases, donde está determinando que pueden llegar a ser ilusiones, evasiones, que no hay materialidad, no hay razón de negocios, podrá presumir absolutamente todo. Eh, durante mucho tiempo se ha comentado, ay, no te preocupes, tú eres un pequeño contribuyente, por ti no van a venir. Y ahorita ya estamos atosigados por la cuestión de las invitaciones. Las reformas que se han hecho en los últimos 3 años realmente le van a servir a la autoridad para que los contribuyentes vayan por un buen camino tributario, incluida el decálogo de los contribuyentes que se sacó hace unos cuantos años. ¿Realmente le va a alcanzar para que el contribuyente se alinee a lo que necesita la autoridad? Y estoy hablando de alineado. No quiere decir que hayan hecho defraudaciones, evasiones, soluciones, sino sencillamente alineado, porque aunque no estés alineado, puedes votar en esa base de datos. Y la otra, ¿nos van a meter a todos a la cárcel? O sea, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Sí, no, a ver, el tema de las invitaciones, ¿no? Tuvo ahí una reforma en el artículo 33 del código, donde ya se establece incluso el tema que bien comentabas de los parámetros de utilidad para grandes contribuyentes, y pues se han ido paulatinamente dando a conocer a través de un micrositio donde se establece por actividad, pues cuál es la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, donde yo debería estar tributando, y te dice también cómo calcular esas tasas efectivas. Y yo te diría como un primer punto es, ¿qué pasa si yo me encuentro por debajo de ese parámetro de utilidad o por arriba? Si me encuentro por debajo, me parece, esa es mi perspectiva, pues que tendría, si es que soy grandes contribuyentes, porque pues evidentemente si soy un pequeño contribuyente, pues yo creo que no me aplica, ¿no? Veremos cómo lo está ejerciendo en la realidad la autoridad. Pero suponiendo que soy un grande contribuyente y que estoy en la actividad ahí listada y que estoy por debajo. Entonces, yo como leo eso, que tengo mucho más posibilidades de que vengan a hacer una de estas vigilancias profundas, como le llaman, ¿no? Y si me encuentro por arriba de esa tasa efectiva, pues tendré menos posibilidades. Pero a lo que voy, a ver, el artículo 42 del Código Fiscal es muy claro. A mí no me importa si estoy por debajo o por arriba. La autoridad, sea yo grande contribuyente o el menor de los contribuyentes, puede venir a realizar una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o las famosas revisiones electrónicas. Es decir, no hay ningún impedimento para quitar el primer tabú de que mañana me pueden llegar a tocar la puerta. A todos nos pueden llegar a tocar la puerta, y por eso es lo que estamos comentando en esta charla. O sea, no solo el día de hoy un buen consultor, un buen abogado, un buen contador se tiene que fijar en lo que dice el artículo 27 de la ley del impuesto sobre
de la renta o el artículo 5 de la ley del impuesto al valor agregado, sino que ya a través de estos 5A, 42B, los criterios de tribunales, pues ya sabemos que hay elementos más de fondo, como es el tema de la materialidad y la razón de negocios, que ya deberíamos de tenerlos en nuestros expedientes de defensa, porque no me dejarás mentir que en 15 días que nos dan en un requerimiento de Hacienda para aportar documentación, si yo no fui previsor, pues evidentemente pues no voy a poder demostrar la materialidad de las operaciones. Pero bueno, a manera de conclusión de que hablabas de invitaciones, pues estas son las llamadas a misas, que ahora sí me parece que ya no era como antes de que las guardaba en el cajón y me olvidaba, ¿no? Porque también un tema muy importante y más allá del 69 es el 17H y 17H bis. Entonces, si en la carta de invitación me están diciendo, oye, es que tienes un EFO, por ejemplo, pues puede ser materia de restricción temporal del sello digital y para mi punto de vista, lo peor que en materia fiscal que tenemos al día de hoy es ese artículo 17H y 17H bis porque me paras completamente la operación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que en medios de defensa no hay suspensión. Eso significa que durante el litigio que me lleve por un 17H o 17H bis, pues no voy a poder facturar y pues es la muerte anunciada de una empresa. Entonces, digamos que todo es como un conjunto de herramientas, ¿no? Las reformas fiscales ya no son como antes, ahora es darle dientes a la autoridad para evitar la elusión y la evasión fiscal, ¿no? Entonces, pues todo es un conglomerado de herramientas que tenemos en el Código Fiscal para atacar a la ilusión y evasión fiscal. Oye, Leo, con todo lo que nos estás comentando y también de nueva cuenta la gente que nos está viendo, no es la intención asustar, es la intención de ocuparse, ¿no? El día de hoy la autoridad tiene estos elementos y al final de cuentas así lo estará haciendo. Y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos la conciencia de lo que vamos a estar desarrollando, asesorando, viendo y analizando para la atención del contribuyente en las diferentes trincheras, sea legal, sea contable, sea financiera, administrativa. Creo que al final de cuentas necesitamos tener cada vez mayores elementos de conocimiento porque ante que venga la autoridad, pues bueno, nos va a aplicar el 5A, el materialidad, nos va a aplicar 69B, nos va a querer restringir sellos, cancelar sellos. Ellos tienen mayores elementos el día de hoy y como lo dijimos hace ratito, a nosotros al poder confirmar o negar, estamos en la desventaja porque nosotros necesitaríamos entregar las pruebas para nuestro dicho. Y eso creo que al final de cuentas lo que nos estás diciendo el día de hoy como para poder conocer estas palabritas y lo que tiene la autoridad, pues es de ocuparse más que de preocuparse. Sí, exactamente. Me parece que la asesoría fiscal, como bien mencionas ahorita, pues son de todos estos temas, ¿no? El tema de las cartas de invitación, tema del 5A, del 42B, como lo ha repetido durante varias veces hoy en esta charla, en materia fiscal, el Código Fiscal dice que la carga probatoria es de los contribuyentes, entonces la autoridad presume y yo tengo la obligación de demostrar la regularidad de mis operaciones. Entonces, como señalas, la manera de conclusión, en lugar de preocuparse, pues hay que ocuparnos y hay que tener todos esos documentos yo te diría, evidentemente, pues no puedo tener toda la contabilidad al 100% a prueba de fuegos, pero sí puedo hacer una revisión de cuáles son las operaciones más trascendentes que me pueden pegar y que me pueden llegar a revisar, pues para ver que tenga pues todos estos requisitos que me faltaba uno muy importante, es el de la fecha cierta, ¿no? O sea, no significa que tenga que tener copia certificada de toda mi contabilidad, ¿no? Pero sí de los contratos que amparan esas deducciones o acreditamientos trascendentes o cuantiosos, ¿no? Esos contratos, pues mejor voy al notario y le pido que me expida una copia certificada para que el día de mañana no llegue la autoridad y me diga, de resto valor probatorio a tu contrato, pues porque no está certificado ante notario, ¿no? Entonces, pues son muchos temas y ahorita creo que no nos daría el tiempo de revisarlos, pero sí, ya
Lamentablemente se están generando muchos requisitos de fondo que tenemos que conocer porque si no contamos con fecha cierta, si no contamos con materialidad, si no contamos con razón de negocios, pues por ahí nos pueden rechazar una deducción de impuestos que pues, me lleve a un crédito fiscal importante a cargo de los contribuyentes, ¿no? Oye, Leo, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos, por darnos esta conclusión y por estos elementos. Creo que al final de cuentas pues nos va a ayudar para ponernos a ocuparnos en lugar de preocuparnos. Y de nueva cuenta, Leo, te agradezco, te mando un fuerte abrazo ante la distancia. Rodrigo, muchas gracias por la invitación y saludos a todos, encantado. El día de hoy nos acompañó el licenciado en Derecho y maestro en Impuestos, Leobardo Brizuela Rabadilla. Leo, muchas gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Gracias. Estamos en contacto, suscríbanse, compartan. Saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden